Muy buenas noches todos a este nuevo live que nos congrega en este lugar. Qué lindo poder que tengamos un tiempo de discusión, y el tema de hoy también es un tema que se da para que platiquemos mucho. Siempre arranco diciendo que soy pastor en una iglesia en Cartago, Costa Rica, y también soy cristiano, así que por lo tanto hablo desde mi óptica cristiana. Y hoy el tema me obliga a ser muy enfático en esto. Todos tenemos opiniones, pero desde el punto de vista cristiano, la opinión que vale es la opinión del consejo bíblico. Vamos a ver si me expliqué bien con eso. Para cualquier tema, el que sea, todos tenemos opiniones y cada opinión es válida en cierto sentido, pero cuando hablamos de ciertos temas, especialmente temas que tienen que ver con la parte bíblica, la opinión final la tiene el Señor. Por lo tanto, en este tema que vamos a platicar hoy, no se vale que hoy estemos argumentando cosas con el yo creo o el a mí me parece. Repito, tu opinión es válida. Sin embargo, para esta clase de cosas no opinamos desde el yo creo, a mí me parece, opinamos desde la parte bíblica. Por lo tanto, cada cosa que ustedes y yo creamos, deberíamos de hacerlo. Yo creo lo que creo porque la Biblia dice, o yo creo esto, o no creo esto porque la Biblia dice. Es un principio para cualquier cosa en nuestras vidas. Es importante que estemos siempre conectados con el texto bíblico y que al final de cuentas creemos lo que creemos porque entendemos que el texto bíblico dice lo que dice. Así que para que estemos todos enterados al respecto. Bueno, déjenme dar una introducción breve. La semana pasada, no sé cuántos estuvieron conectados la semana pasada, pero la semana pasada hablamos de un tema muy ríspido que fue y complicado, evidentemente, como lo fue el suicidio. Y entre varias cosas que conversamos, parte de lo que yo quería que se llevara de la semana pasada era esta idea, que a pesar de que dijimos que el pecado del suicidio es perdonable por Dios, y eso lo hablamos, la pregunta que yo quería que ustedes se llevaran es, ¿por qué un cristiano, si es verdadero, decidiría por el camino de terminar su vida? ¿Por qué? Y yo no voy a decir quién va al cielo y quién no va al cielo, no me compete a mí. Sin embargo, una decisión tan trascendental como quitarse la vida, a lo menos me genera una sombra de dudas y me hace preguntar a esta persona dónde estará. Les comenté el otro día que quiero ser sensible porque es un tema sensible, así que voy a dar un paso hacia atrás y ver un panorama un poquito más amplio. Pero me hace pensar justamente eso en el fruto que un cristiano da. El concepto de cristianismo se desvaloriza mucho si no lo entendemos adecuadamente, así que la mitad del tiempo voy a dedicarme en esta noche a definir esto y la otra mitad usted me va a ayudar un poquitito a construir el asunto de la famosa salvación, que la pregunta de hoy es, ¿se pierde o no se pierde? Entonces quisiera tirar la primera pregunta para que empecemos a platicar. Usted me puede poner en el chat ahí, no se pierde, o me puede poner sí se pierde. Ponga un no o un sí. Sí se pierde o no se pierde. Quisiera ver, digamos, en la audiencia en general, cuál es el pensamiento genérico que tenemos nosotros. ¿Sí se pierde o no se pierde? ¿Les parece? Así que quisiera arrancar rápidamente. Dicen que no se pierde, no se pierde, no se pierde. Dora, bendiciones. ¿No? Vamos a ver. No. Dice Josh que no. No se pierde. Dicen que no. Vamos a ver, algunas personas más. No se pierde, que no se pierde. Todo el mundo me dice que no. Habrá alguno que me diga que sí. Vean, creer que sí se pierde es justamente el tema de la discusión. Y también sé que hay gente que lo va a ver después, que va a estar en nuestro canal de YouTube, así que quiero hacer un acercamiento para que entendamos cuál es el principio, cuál es la forma de pensar que tenemos como iglesia. Por ahí Jonathan dice, es cuestión de perspectiva. Creo que podrían haber argumentos bíblicos que sostengan ambas posiciones. Fantástico. Entonces, Jonathan, la pregunta es qué pensás vos, y porque yo también creo que pueden, y aquí recalco la palabra, pueden haber argumentos bíblicos que digan que se pierda. Dice Pablo que sí se pierde, la vecina dice que no se pierde, la salvaje dice Adrián, no sé qué será eso, que no, si se obtuvo como Dios manda, no, dice Steph que creo que sí se pierde. Si se pierde, Pablo lo dice. ¿A dónde, Montserrat? Por favor, y lista con tu Biblia, porque quiero que argumentemos con la palabra del Señor. Así que decime a dónde dice eso en la Biblia. Y dice Adrián, la salvación no se pierde, el que se pierde es uno. Estoy entendiendo, Adrián, que vos crees que sí se pierde y que la persona pierde su salvación. Dama y Nachito dicen que no, Vivo Hernández dice que sí. Bueno, vamos a arrancar con eso entonces. A mí me hace pensar este tema en algo que llamaríamos frutos que el cristiano da. Vean, el papel aguanta lo que sea. Yo puedo decir que soy cristiano, que soy consagrado, que soy lo que usted quiera decir, que soy espiritual, que levito de espiritualidad. Yo puedo decir lo que sea porque el papel aguanta lo que yo quiera ponerle.
La realidad va a mostrar otra cosa, ¿sí? Los frutos que doy es lo que va a hablar por mí. Los pensamientos, como la semana pasada conversábamos, suicidas, por ejemplo, no son fruto de una persona que ha nacido de nuevo. En un momento voy a explicar bien eso, pero esa clase de pensamientos no son frutos de una persona que ha nacido de nuevo. Ahora, no estoy llegando a ninguna conclusión. No estoy diciendo a dónde está el suicida, ese no es el tema de hoy. Solo quiero que pensemos en una expresión que da la Biblia y la expresión es esta. Al árbol se le conoce por sus frutos. En otras palabras, yo me daré cuenta quién es quién justamente por los frutos que dé, por las obras que dé. A ver quién dice más por aquí. Dice Steph que sí se pierde, dice Marlene que sí se pierde, dice Karen Rodríguez que sí se peca en contra del Espíritu Santo. Tendrías que definirme, Karen, qué es eso de pecar contra el Espíritu Santo. Yacer dice, a veces cuando leo algunos textos me convenzo de que sí, pero leer otros pienso que sí. Y espero después de esta charla tener una posición firme según la palabra. Ok, vamos a ver, Cristian Piedra dice que no, Janet dice sí puede perderse, y Yacer dice ahora que no, aclara Yacer. Bien, recuerden, tu opinión y mi opinión es únicamente eso, opiniones. Si somos cristianos, nuestra verdad está fundamentada no en la opinión, está fundamentada en el texto bíblico y por eso tenemos que usar el texto bíblico para argumentar que sí y que no. Ahora, con esto llegamos a la pregunta de hoy. ¿La salvación del alma se puede perder o no se puede perder? Vean, aquí únicamente hay dos posibles respuestas, no hay más, únicamente dos, ¿sí o no? Eso es todo, ¿se pierde o no se pierde? No es como que se medio pierde, o se pierde o no se pierde. Y como dije al principio, tenemos que basarnos no en nuestro parecer, sino en el consejo de Dios. Y la pregunta es controversial, perdón, porque hay algunos versículos que parecen decir que no se pierde y hay otros que parecen decir que sí se pierde. Entonces, ¿qué onda? ¿Se pierde o no se pierde? Ahora, ya me han dicho que ustedes que sí, algunas cosas. Quisiera ahora, dice Cini, el que pierde la salvación fue que nunca la tuvo, entonces realmente no la perdió, simplemente nunca la tuvo. Montserrat Escobedo cita Filipenses 2:12 y May y Bravo dan las buenas noches. ¿Okay? Germán, Silvia y Cata dicen que sí se pierde. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Ahora les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Por qué es que este tema es controversial y genera preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué es que pensamos y qué quisiera que participaran? ¿Por qué nos genera una controversia este tema? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Vean, a mí lo que de pronto me podría entristecer es que haya personas que tengan una posición firme y segura, pero no saben argumentarla. Eso es tristísimo. Estaríamos simplemente siguiendo algo que me dijeron, pero no sé bien por qué creo las cosas. ¿Por qué el tema genera controversia? Dice, Rebeca Guzmán dice que no. Grace Ortega dice, una persona realmente cristiana, no. Me imagino que no la pierde. La salvación es por fe y no depende de nosotros. Es un regalo de Dios. Bueno, en un momento, Grace, voy a debatirte eso y te voy a proponer que la salvación no es por fe. Ya casi vamos a llegar a eso. La familia Peraza Villalta dice, porque tiene un efecto eterno. Pablo dice, Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Muy bien. Y Mario dice, porque no tiene seguridad de la salvación. La salvación no se pierde porque es un regalo. Muy bien. ¿Por qué el tema es controversial? Vean, ustedes y yo tenemos en nuestra mente algo que no podemos sacarnos de encima, porque somos seres humanos. Y eso que tenemos en nuestra cabeza es que todo en nuestra vida, y posiblemente así ha sido, hemos tenido que ganarlo. Así que trabajamos para que nos den dinero para comprar cosas. Me gané las cosas. Y tuve que trabajar fuerte en el matrimonio para tener un buen matrimonio. Tuve que trabajarlo, tuve que ganarlo. Con los hijos tuve que invertir con los hijos fuertemente para tener buenos hijos, tuve que trabajarlos. En nuestra vida es así, el mundo es así. Inclusive a nivel general uno habla de que todo lo que el hombre cosecha es lo que sembró. Así que tenemos la mente programada para pensar de que hay cosas que yo hago que obtengo beneficios y un día llegamos a la parte de la salvación. Ahora le decía a Grace que yo creo que la salvación no es por fe y creo que eso es un tema importante, porque si las únicas preguntas son sí o no, o las respuestas son sí o no, entonces tendríamos que decir entonces cuál es la correcta. Y aquí obviamente vamos a hablar de interpretaciones y demás. Yo quiero a través de lo que vamos a leer que usted pueda de pronto pensar. Bueno, pero para poder empezar una discusión acerca de este tema tenemos que arrancar con el inicio. Y el inicio es cómo en un principio se obtuvo la salvación. Antes de decir si se pierde o no, ¿cómo la obtuvimos? Déjenme leer rápidamente. Lo que Dios nos da es una promesa de Dios y Él nos
les dice. Y Grace dice, la salvación está basada en el sacrificio de Cristo y no por lo que nosotros hagamos. Tiffany dice, no se pierde, pues es un regalo de Dios. May Brown dice, si la salvación pudiera ganarse por obras, entonces también podríamos perderla por obras. Y Raúl dice, es controversial porque la sociedad nos ha vendido la idea desde el principio de la historia que nada es gratis en esta vida, y también nos dice que las buenas obras nos dan buenas cosas y las malas obras nos dan malas cosas, y creemos que aplica para la salvación. Si usted le pregunta a una persona que es de fe católica y le pregunta por la salvación, le va a decir lo que posiblemente todos sepamos, es por obras. Nuestra cultura latinoamericana, que es una cultura católica en su mayoría, tiene ese pensamiento, no tiene que ser bueno para ir al cielo. Entonces, la idea de la salvación, todo arranca con un problema. El problema es el pecado del hombre. Ese es el problema que tenemos. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el que ha pecado tiene que morir. Es así de sencillo. Eso representa una broma importante para ustedes y para mí, porque el ser humano está metido en problemas eternos por su pecado. Son problemas eternos. Y entonces alguien tiene que intervenir para rescatarlo a él. Ahora, ¿será que el ser humano mismo hace algo para salvarse? Bueno, la palabra del Señor dice en Efesios 2, voy a tirar muchos versículos, así que vaya usted apuntando o agarrándolos. Dice en Efesios 2 que ustedes y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, a la luz de eso, yo hago la pregunta, ¿cómo hace un muerto para procurar no estar muerto y vivir de nuevo? Si ya que un vivo resucite a un muerto es prácticamente imposible, a menos que Dios intervenga, que un muerto haga algo por sí mismo que está muerto es simple y llanamente imposible. La condición de muerto le imposibilita para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, ya que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, quien tiene que intervenir para que este ser humano que está muerto viva de nuevo es nuestro Señor, es Dios. Ahora, ¿por qué interviene Dios en todo esto? Interviene porque nos ama. Es así de sencillo. Es la naturaleza de Dios. Primera de Juan 4:8 habla de eso. Habla de la naturaleza de amor que tiene Dios. Entonces, a la luz del problema que tenemos y de la naturaleza de Dios, sabiendo que el ser humano no puede intervenir porque está muerto, Dios envía a Jesucristo a la tierra a pagar por los pecados del mundo. ¿Y por qué alguien tiene que morir, Esteban? ¿Por qué no simplemente Dios desaparece el pecado y que no haya nada? Bueno, porque una de las cualidades, características de Dios es que Él es justo. Eso quiere decir que Él tiene que pagar a cada pecado de acuerdo a su grado de pecado. Y ahí se establece que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, alguien tiene que pagar. El pecado tiene que ser pagado. Eso se llama justicia. Y nos gusta pensar que Dios es justo, que es un juez justo. ¿Y por qué no que muera algún ser humano? Bueno, porque como todos los seres humanos hemos pecado, eso dice Romanos 3:23, como todos los seres humanos hemos pecado, entonces todos los seres humanos tenemos una deuda. Todos los seres humanos tenemos una deuda. Vos no podés pretender venir a pagar mi deuda si vos mismo tenés una deuda. Yo quisiera pagar mi deuda y la de mi esposa, la de mis hijos y la de ustedes. Quisiera hacerlo, pero no me alcanza, porque yo mismo tengo una deuda, porque yo mismo soy pecador. Jesús, por otro lado, es perfecto y es sin pecado. Él no tiene deudas con nadie porque nunca pecó. Por eso tiene que ser Él. Es el Cordero de Dios. Juan decía de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él es perfecto y es santo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hace 2000 años, Él pagó el castigo justo que yo tenía que haber pagado. Esto se llama sustitución. Él muere en mi lugar. Y coronando ese sacrificio, 3 días más tarde, se levantó de entre los muertos, resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos. Esta es la esencia, señores. Esta es la esencia de lo que cristianos creemos. Hay un montón de cosas más que creemos, pero esta es la esencia de lo que creemos. Un problema del ser humano que Él no puede rescatar, un Dios que es amor, que envía a Jesús. Jesús, porque es perfecto, paga los pecados en una cruz, se levanta de entre los muertos 3 días después. Esa es la esencia del cristianismo. Entonces, en esta enorme problemática que el ser humano tiene, Dios actúa. Y evidentemente me van a escuchar que estoy hablando de conceptos teológicos, y está bueno que hablemos de teología. En esta enorme problemática que el ser humano tiene, Dios actúa y le da la opción al ser humano de ser salvo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el ser humano para accesar a esta opción? La respuesta es nada. Nada hizo el ser humano, todo lo hizo Dios. ¿Es la salvación una acción humana? La respuesta es un rotundo no, no es una acción humana.
es un regalo divino. El ser humano no intervino en el proceso de salvación, todo lo hizo Dios, pero Dios le demanda al ser humano una actitud adecuada para poder recibir ese regalo. Y esa actitud se llama arrepentimiento. Eso es lo que Dios demanda. Yo ya hice todo, pero ustedes deben de arrepentirse para que sea un terreno donde yo pueda entregar ese regalo. Y arrepentimiento significa cambio en nuestra mente. Vean, y si la mente cambia, les aseguro que la conducta cambia también. Ahora, ¿cómo se obtiene ese regalo? Ahora decía de Grace, no es por fe. La Biblia no dice eso. La Biblia dice en Efesios 2, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, el elemento que me da el regalo es la gracia de Dios, que yo no merecía ningún regalo y Dios lo entregó para mí. Entonces no es por fe, es por gracia, Dios lo extendió. La fe es el creer en lo que Dios hizo y actuar de acuerdo a esa creencia. Vean, yo podría tener toda la fe del mundo, pero si Dios no hubiera extendido su gracia para conmigo, la fe no me alcanza porque no hay nada ahí. Dios extendió su gracia, me dio el regalo y yo por fe es que creí en ese regalo y lo tomé para mi vida. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia mediante la fe. Y Efesios aclara, que es un pasaje importante que posiblemente todos lo sepamos, pero aclara, no es por obras, no es por cosas que los seres humanos hagamos. En otras palabras, si vos decís, tengo a Jesús, pero hay que portarse bien, le estás agregando a Jesús más algo más. Y el proceso de salvación no es así, es una obra completa de Cristo Jesús. Así que una vez que entendemos eso, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Es más, inclusive usted posiblemente sepa que el discurso de Jesucristo, el discurso inaugural en el ministerio y predicación de Jesucristo fue justamente ese. Arrepiéntanse, dijo Jesús, porque el reino de Dios se ha acercado. Está Mateo 4:17. Arrepiéntanse fue lo que dijo Jesucristo. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin Jesús. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que ayudarle a Jesucristo? Nada. Vos estás muerto en delitos y pecados y por lo tanto, vos no puedes hacer nada. Dios actúa y luego inclusive Él mismo me da la capacidad para que yo crea. Hebreos 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Escuchen, el autor y el consumador de nuestra fe. Él mismo inclusive pone en nosotros la fe para que podamos recibir el regalo que Él de gracia nos da. Y el apóstol Pablo le dice a Tito, en el capítulo 3, dice lo siguiente, Jesús nos salvó y lo hizo no porque fuéramos tan buenos que lo mereciéramos, sino porque en su misericordia Dios nos lavó los pecados y no solo eso, sino que además nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo. ¿Escucharon eso? Él nos salvó no por nuestras obras, Tito 3:5, no por nuestras obras, sino dice porque en su misericordia Él lavó nuestros pecados y además nos dio una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, con todo el respeto del mundo, yo te diría, ¿qué hiciste vos para tu salvación? Y la respuesta es, yo no hice nada. Todo es por gracia, por misericordia del Señor. Así que, ¿estamos todos claros con eso? Eso se llama teología, ¿sí? La salvación, la repito rápidamente, la salvación es un regalo de Dios, no por nuestras buenas acciones, sino por su misericordia, que Jesús pagó en una cruz por nuestros pecados, resucitó 3 días después y que entonces la salvación está ahí para todo el que se arrepienta de sus pecados y ponga su confianza en la persona de Jesús. Esta persona se dice que ha nacido de nuevo, su mente ha cambiado. Ok, veo que han escrito un montón de cosas, déjenme para ver. Ramsés cita Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Bueno, el pasaje de Ramsés me gusta la parte que dice, para la discusión de hoy, el que cree en el Hijo tiene vida y el texto dice eterna. Ya quiero explicar algo al respecto. Ahí está Ari poniendo los versículos. Bueno, todo esto que estoy hablando y todo esto que estoy mencionando, lo menciono porque si realmente entendemos, escuchen bien mis hermanos, si realmente entendemos la naturaleza de la salvación, si entendemos cómo fue concebida, cómo llegó a nuestras vidas, si realmente lo entendemos, llegaremos a la conclusión que es Dios el que hace todo. Yo no intervengo en la salvación. Yo intervengo a futuro en mis buenas acciones, pero yo no intervengo en la salvación. Yo solo recibo la gracia de Dios por fe, pero la obra es de Dios. Entonces, cuando hablamos de perder o no la salvación, tenemos que pensar esto. Para los que dicen que la salvación sí se pierde,
¿por qué se pierde? Los que dicen que la salvación no se pierde, ¿por qué no se pierde? Pónganse a pensar en eso. Estuve viendo muchas cosas y escuchando a mucha gente y casi que el 100% de la gente, casi, que dice que la salvación sí se pierde, su argumento tiene que ver con un pecado del ser humano. Por eso se perdió. Pero si yo no intervengo en la salvación, si todo es obra de Dios, ¿qué me hace pensar a mí que yo pierdo la salvación? Es una pregunta nada más. ¿Qué me hace pensar a mí que yo pierdo la salvación por algo que yo hice? Lo que estamos diciendo es, recibí la salvación de Dios por gracia, pero ahora sostenerla en el tiempo lo voy a hacer por obras. ¿Es eso lo que estamos diciendo? Y si estas obras fallan, la salvación falla. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Porque la otra posición es, la recibí de gracia y la mantendré por gracia por siempre. Pero una posición, que es la más común, es decir, la recibí por gracia, pero la sostengo con mis obras. Y si mis obras están cambiando, entonces la salvación también está cambiando. Por eso lo que digo es que si las respuestas a estas preguntas de cómo es que se pierde, o por qué se pierde, si creo que se pierde, o por qué no se pierde, si creo que no se pierde, si las respuestas a estas preguntas tienen algo que ver con lo que el hombre hace, lo que el ser humano hace, estamos violentando la naturaleza de la salvación, en donde Dios hizo todo, absolutamente todo. Muy bien. Así que posiblemente usted ya sepa por dónde va mi posición respecto a la seguridad de salvación. Si usted piensa diferente de mí, no se desconecte, sigamos platicando. Yo quiero presentarle algunas cosas que he encontrado que me parece importante y que debiéramos trabajarla para tener una teología sana, no de lo que vos o yo pensamos, no de lo que la iglesia o la denominación piensa, sino lo que la palabra del Señor dice. Y es muy importante. Les cuento rápidamente un dato que es curioso. Versículos que apoyan que la salvación no se pierde son cierta cantidad, algunos cientos de versículos. Versículos que apoyan que la salvación sí se pierde son como 4 o 5. Así que ya me habla algo. Y cada uno de estos, tendríamos que ver cuál es el contexto, qué es lo que están diciendo, como para que tengamos una mentalidad un poco más clara. Entonces, para los que dicen que sí se pierde, lo que te pido hoy no es que saques tus versículos, sino que penses en los que te estoy dando y que me intentes explicar a la luz de tu perspectiva por qué crees que sí se pierde si te doy estos versículos que están acá. Entonces, escuchaba a un predicador algo muy interesante y él decía, y perdónenme, hablando primero con mi punto de vista personal, mi punto de vista personal es que la salvación del verdadero creyente no se pierde. Esa es mi posición personal. La salvación del verdadero creyente no se pierde. Es más, si la salvación se puede perder, te garantizo, la vas a perder. Si la posición es que la salvación se puede perder, yo te garantizo que la vas a perder. Si la salvación está puesta en los hombros de un hombre pecador o una mujer pecadora, te garantizo, la vas a perder en algún momento de tu vida. Y quiero darle mis argumentos. Tengo argumentos en mi cerebro y tengo argumentos en la Biblia, así que les voy a dar los argumentos bíblicos y permítame compartirles algunos pasajes rápidamente. Tiffany acota aquí, dice, si se perdiera, el sacrificio de Cristo no sería suficiente. De eso vamos a hablar en un ratito. Dicho sea de paso, me tomo un traguito. Esto que ven acá fue un regalito que me hicieron en el Día del Pastor. Vean lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer Hebreos, capítulo 10. Hebreos es un libro, les adelanto, que es denso, así que uno tiene que entenderlo en su contexto. Dice Stil 1, las Escrituras enseñan que todos seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras. Sí, Juan, pero tenés que recordar qué tipo de juicio es el que se va a hacer, en dónde se va a hacer, eso está en Apocalipsis. Seremos juzgados para obras. Te adelantaría algo de lo que yo creo referente a la escatología. Eso es escatología, lo que pasará en el futuro, en los últimos tiempos. Algunos serán juzgados para darles a entender por qué no están con el Señor, por las obras que hicieron, y otras personas serán juzgadas, comillas, porque realmente no es un juicio, en el cual expondremos nuestras obras como coronas de oro a lo bueno que hicimos para ponerlo a los pies de Cristo Jesús. Es otro tema escatológico. Vean lo que dice Hebreos 10 en la palabra del Señor. Raúl, perdón, perdí tu comentario, pero déjame leer este y luego voy a buscarlo. Dice así, Jesucristo, Hebreos 10, del 10 al 17.
Jesucristo hizo la voluntad de Dios al sacrificar su propio cuerpo. Escuchen, una sola vez y para siempre. Por eso nosotros somos santificados. Con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo lo confirma cuando dice, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y escuchen, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades, dice el Señor. Vean, cuando se habla acerca del sacrificio de Cristo, Dios es muy tajante con palabras como para siempre y nunca, y lo voy a repetir en muchos versículos. Son cosas que yo no puedo cambiar porque no dependen de mí. Señor, yo creo que vos sí debieras acordarte. Esteban, no te metas, no depende de vos, es un asunto mío. Yo defino, diría Dios, que yo nunca me acordaré más de sus pecados y que para siempre serán santificados. Es lo que dice el texto bíblico. Entonces, quien da la vida es Dios, quien entrega la salvación es Dios. Y Dios dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Eso está en Juan 3:16. Estamos hablando que no es una vida temporal. El texto no dice, todo aquel que cree no se pierde, sino que tiene vida temporal. No dice temporal, dice vida eterna. Y es eterna. La palabra por definición de eterno es que no se termina. Entonces, si decimos que hemos perdido la salvación, lo que estamos recibiendo antes de haberla perdido fue una falsa gracia de Dios. Fue un regalito, pero falso. Es como no es el original, es el pirateado, que ese sí se puede romper, ese sí se puede acabar. Porque según Dios, la vida que Él nos dio, por definición, es la palabra eterna, sin fin, que no hay forma de que se acabe. Estaríamos hablando entonces que Juan nos prometió una salvación de menor calidad, porque la de Dios es eterna, pero la que nos dieron, ¿qué fue? De menor calidad. Son preguntas que uno puede hacer. Diríamos que el regalo de Dios es temporal y que depende de nuestras obras mantenerlo. Pero como ya vimos antes, nosotros no somos los que orquestamos nada en la salvación. Todo lo hizo Dios y todo lo hace Dios. Nosotros, ustedes y yo, no contribuimos en nada para nuestra salvación. Entonces mucha gente se puede hacer preguntas al respecto, pero Hebreos me habla acerca del para siempre y cómo Él nunca se acordará de nuestros pecados. Dice la familia Redondo Madrigal, deja para ver si busco el de Raúl. Decir siquiera que nosotros encontramos a Cristo y le entregamos nuestra vida es como que alguien se pierda en la península de Osa, salgan los rescatistas en su búsqueda, lo rescaten y después cuando lo entrevisten diga, estaba en medio de la jungla y encontré a los rescatistas. No fueron ellos que me encontraron. Bueno, es un punto en la teología justamente que yo también creo. No es que encontré a Cristo, es que Cristo vino a mi vida. La acción siempre protagónica, la acción proactiva siempre es la de Cristo. Por eso puedo decir cosas como que una vez que te encuentro, una vez que te he abrazado y te he perdonado, nunca más me acordaré de tus pecados. Dice Montserrat, hermanita, para que Pablo nos manda a cumplir nuestra salvación con temblor y con temor y con temblor, me imagino. Bueno, voy a hacer una pausa para hablar rápidamente con lo que Montserrat está diciendo. La Biblia habla justamente de eso, pero no dice que se pierda, dice que tenemos que entender el valor que tiene la salvación, que tenemos que dedicarle una preeminencia sobre otras cosas. Cuando habla acerca de, a ver qué fue lo que pusiste, a cuidar nuestra salvación, tendríamos que preguntar qué es eso de cuidar, cuál es la palabra original cuando habla de cuidar. Y estuve ese pasaje leyéndolo y habla justamente de decir, esto es algo tan valioso, tan valioso. Y el ejemplo que le escuchaba a un pastor es que viene un muchacho que acaba de heredar de manos de su padre un reloj que viene desde su tatarabuelo, que viene de la familia, 1845 fue el reloj, y el papá le dice, hijo, te entrego este reloj, quiero que por favor lo cuides. Y el hijo dice, es algo tan preciado que no lo ando en la calle, es algo tan valioso, tiene un valor sentimental tan profundo que lo tengo en un lugar de preeminencia, un lugar donde yo diga, ahí no se lo doy a mi hijo de 5 años jamás, debo de cuidar eso. Y cuando habla de temblor y con temor, habla de una reverencia, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la salvación en nuestras vidas. Así que más bien eso lo que dice es cuídenla en el sentido de denle un valor especial, porque es algo extremadamente profundo lo que Dios nos dio. Cuiden eso, no porque se pueda perder. Y Pablo no dice que se pueda perder.
Pablo simplemente dice, cuídenla, pero en el contexto de lo que está hablando es, valoren esto como algo extremadamente importante. No es cualquier cosa lo que han recibido de parte del Señor. Ariel Yáñez hace una pregunta, voy a ver si ahorita la puedo responder entre los versículos que tengo. Bueno, mucha gente que habla acerca de si se pierde o no se pierde la salvación, hacen este tipo de preguntas para ver si se pueden seguir portando mal, ¿sí? A ver si puedo seguir pecando. ¿Hasta cuánto puedo pecar sin que pierda mi salvación? Ahora, les cuento algo y a los que son miembros de la iglesia hablaré un poquito del tema este fin de semana cuando predique. Pero cuando un cristiano se hace la pregunta, y voy a poner comillas, cuando un cristiano se hace la pregunta de cuánto puedo pecar sin perder la salvación, yo siempre pienso lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, y el texto dice, ¿qué podemos decir? Estoy leyendo de Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué podemos decir? Vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas. La idea de Pablo era, que es lo que venía hablando desde el 5, cuando pecamos recibimos gracia sobre ese pecado. Y hay más gracia que pecado. Entonces alguien muy vivo decía, pues peco mucho, recibo mucha gracia de Dios. Y peco más y recibo más gracia de Dios. Y Pablo entonces hace la pregunta, entonces, ¿qué vamos a concluir? Que vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios sobreabunde en nuestras vidas. Y él va a responder categóricamente, él va a decir, por supuesto que no. Los que ya hemos muerto para el pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Entonces, para Pablo, esta pregunta de ¿hasta cuánto puedo pecar sin perder mi salvación? Es un disparate, porque tu naturaleza y la mía, si somos verdaderamente cristianos, nuestra naturaleza cambió. ¿Por qué alguien quisiera seguir viviendo en el pecado si su naturaleza cambió? Es una pregunta extremadamente importante para las personas que se dicen cristianas, pero siguen viviendo en pecado. Yo digo, ¿por qué sigues viviendo en pecado si tu naturaleza supuestamente es nueva? Es una pregunta extremadamente importante. Otros se van a preguntar, no, Esteban, lo que quiero no es andar pecando, nada más quiero estar tranquilo, por si un día peco, no quiero perder mi salvación por andar ahí y no haber podido confesar mi pecado. Les doy un pasaje más. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1 dice, hijitos míos, hijitos, está hablando con cristianos, hijitos míos, les digo esto para que no pequen. La instrucción de Primera de Juan 2 y de Primera de Juan es para que ustedes vivan en santidad, no pequen. Pero Juan dice, pero si alguno peca, si alguien mete las patitas, si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo el justo. Entonces hay una diferenciación entre la gente que dice, cristianos, verdaderamente cristianos, que de pronto pecan, sepan que en Cristo encontramos un abogado que me defiende, que presenta su causa y que es un abogado bueno y siempre gana los casos. Y los que quieren pecar y pecar y pecar y pecar, depositen un abogado para con Dios. La respuesta de Pablo es, ¿cómo es que una persona piensa tan disparatadamente si es que verdaderamente ha nacido de nuevo, ha sido cambiado su corazón y ha sido cambiada su mente? Porque alguien quisiera entonces seguir en ese camino. Entonces usted me va a decir, Esteban, pero es que aquel fulanito dice que es cristiano y se porta como le dé la gana. Bueno, no sé, pregúntale a fulanito, porque yo no puedo hablar por fulanito, pero recuerden lo que dije al principio, el papel aguanta lo que usted le ponga, lo que usted quiera ponerle, el papel aguanta. Yo puedo decir que soy cristiano, que soy el escogido de Dios, que levito de espiritualidad. Eso no significa nada hasta que yo no demuestre con mis acciones mi naturaleza interna, la nueva naturaleza que tengo cuando he conocido a Cristo Jesús. Dar fruto es justamente demostrar que tengo una relación con el Señor. Pregunta para todos. Bueno, voy a hacer una pausa porque han escrito un montón de cosas y ya perdí el hilo de lo que ustedes vienen hablando y vienen conversando. Dice Mari, no es vivir en libertinaje, esa es la perseverancia de los santos. Bueno, claro, Mari, pero cuando vos y yo hemos verdaderamente encontrado a Cristo Jesús, mi naturaleza lo que me dice es, ahora mi deseo cambió, quiero servir a mi Jesucristo. Batallo porque mi carne es pecaminosa y quiere hacer lo malo, pero mi mente, mi nueva vida sabe que es por allá y no por allá. Y por eso batallo contra mi carne, pero yo sé para dónde voy para allá. Y también sé lo que debo hacer si un día me tropiezo y peco deliberadamente. Abogado tengo para con el Padre y pido perdón al Señor, me sacudo el pantalón y camino en la dirección adecuada. Esos son los frutos de una persona que realmente ha nacido de nuevo.
Muy bien. Dice Tiffany que Romanos 3 nos recuerda que somos incapaces de buscar a Dios. Es como lo dice Efesios 2, solo pueden venir a la buena voluntad de Dios y eso simplemente me hace sentir agradecida por su gracia. Los que somos cristianos tenemos que entender que hemos recibido un regalo de parte del Señor y tenemos, como hablaba Tiffany, que hablar acerca del agradecimiento que tenemos y la respuesta que damos a esa escogencia del Señor. Y Grace dice, Pablo nos dice que vivimos en la carne, pero que no debemos satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que acabo de explicar, Grace, esa lucha constante de decir, yo sé que es por allá, mi carne quiere ir por allá. Y mi batalla es decir, no, yo soy una nueva creación, yo quiero vivir en santidad y es por allá. Entonces la salvación no tiene que ver con decir, bueno, y si me equivoco la pierdo. Bueno, depende, ¿la tuviste algún momento? Si la respuesta es sí, mi premisa es, entonces no la perdés. ¿Y por qué sigo viviendo en libertinaje y en pecado y demás? Vuelvo a la pregunta, ¿realmente tenés una salvación en tu vida? Pregunta para todos, rápidamente. ¿Puedo hacer como cristiano lo que me da la gana? Voy a ganarme problemas aquí con ustedes. La pregunta es, ¿puedo hacer como cristiano lo que me dé la gana? A ver, espero sus comentarios. Tengo 4 respuestas. Voy a esperar a que lleguen a 10. Ok, bueno, ahí ustedes, la gran mayoría apunta a que no. Lo que yo le respondería es, y obviamente es una pregunta que es como una pregunta cáscara de banano, que nos podemos resbalar ahí. Mi respuesta sería, claro que puedes hacer lo que te venga en gana, pero si vos haces lo que te venga en gana, estarías demostrando que tu naturaleza no cambió. Y por lo tanto yo, con mucho respeto, dudaría de tu cristianismo. Porque cuando venimos a Cristo, uno no hace lo que le da la gana, uno hace lo que le da la voluntad a Dios, porque mi naturaleza cambió. Yo no puedo decirle a alguien, pórtese bien o no haga esto, no haga lo otro, porque no depende de mí cambiar su naturaleza. Esos debieran ser frutos que solito uno simplemente da a causa del tipo de árbol que es. Si el árbol de mangos da mangos, y el árbol de aguacate da aguacates. ¿Qué es lo que da el árbol del cristianismo? Debiera dar justamente la voluntad del Señor, porque Él es ahora nuestro Señor. Dice André, Gabriel y Isabela. Esteban, lo complicado es que lleguemos a pensar que cada vez que nos levantamos, Dios en su misericordia nos perdona y se nos llega a hacer una mala costumbre de estar en pecado. La pregunta mía para vos, André, es ¿por qué una persona que realmente es cristiana vive en el pecado? Bueno, total, como Él me perdona, entonces no hay ningún problema. ¿Por qué piensa así una persona? ¿En qué momento se nos hizo ese pensamiento de decir, total, Dios me va a perdonar, entonces puedo hacer lo que me dé? Un cristiano no piensa así. La naturaleza de un cristiano no es esa. Tenemos al Espíritu en nuestras vidas y no dudo que muchos batallemos con el pecado. Pero llega un punto de decir, ya está bueno, el pecado no me domina a mí. Y lo he dicho muchas veces, gente que de pronto se siente esclavizada con el pecado, yo te diría, tenés que buscar más a Cristo, porque el que liberta tu vida del pecado no sos vos, ni tu esfuerzo, ni autocontrol, es Cristo Jesús. Hay que buscar a Cristo Jesús para que nos liberemos de eso si verdaderamente somos cristianos, perdón. Germán Silvia Cata dice, y no puedo hacer lo que quiera, puedo hacer lo que mi vida en Cristo me permita. Sí, Germán, pero realmente puedes hacer lo que quieras. Simplemente que si haces tu vida en lo que no fundamenta la voluntad de Dios, me estarías demostrando que tu naturaleza no cambió y que posiblemente no seas cristiano. Pero el mundo hace eso todo el tiempo. El mundo hace eso, lo que le dé la gana todo el tiempo. Y esos son los peligros que a mí me preocupa. Que muchos pensemos que somos cristianos. Entonces, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. El punto del cristianismo no es qué hago y qué no hago. ¿Me escucharon eso? El cristiano no es el que se porta bien, el que se pone corbata, el que no dice malas palabras. Ese no es el cristiano. El cristiano es el que ha rendido su vida en arrepentimiento a la persona de Cristo Jesús. Y entonces, por esa acción, Dios transformó mi vida. Y como Él la transformó, ahora mi fruto empieza a ser un fruto diferente. Hablo diferente, pienso diferente, trato a los demás diferente, porque una transformación interna que da frutos externos.
Entonces, ¿puedo hacer lo que quiera? Sí, sí puedo, pero no voy a hacer eso porque no es parte de mi naturaleza. Pero podrías, claro que podría, pero no lo voy a hacer porque no es parte de mi naturaleza. Esa debería ser la convicción de un cristiano, es decir, todo me es lícito, puedo hacer lo que quiera, pero no lo voy a hacer porque tengo claro a dónde está mi Señor y para dónde debo de caminar. Dice Germán Silva Cata, quiero pensar que sí la pierdo, porque aunque yo nací nuevamente en Cristo, mi naturaleza de pecado podría hacerme entrar en un estado de confort que no sería bueno. Es un regalo del Señor, pero igual debo de esforzarme cada día por cuidar cada uno de mis actos. Estoy de acuerdo, Silvia y Germán, pero ¿qué tiene eso que ver con perder la naturaleza? Yo también creo que es un regalo de Dios y yo también creo que tengo que esforzarme, decirle no a mi naturaleza y cuidar cada uno de mis actos. Estoy de acuerdo con vos. Pero ¿por qué quieres pensar que sí se pierde? Y eso es interesante. Permítame meter rápidamente un argumento humano mío de que lo entiendo desde la óptica bíblica. Cuando fui papá hace 15 años, hubo cosas que entendí diferente. Yo le preguntaría a su papá, a ustedes hoy, en cuanto a qué es lo que sucede con los hijos. ¿En qué momento el hijo deja de ser hijo? ¿En qué momento el hijo de pronto perdió el derecho de ser hijo? Rápidamente me remito a la parábola del hijo pródigo. ¿Cuándo el hijo dejó de ser hijo? Fue y se gastó el dinero y todo el asunto. ¿Cuándo dejó de ser hijo? En el momento que él va, y no es que vivió años, pero en el momento que él va y vive su vida pecaminosa, en un momento él dice el texto bíblico en Lucas que vuelve en sí. La expresión, si pudiéramos hacerlo literalmente, es que se desembruteció, una cosa por el estilo. Se desidiotizó, una cosa así. De pronto pensó con claridad, digo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo tengo un papá, yo soy de apellido X, ¿qué estoy haciendo acá? Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a levantar, iré con mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo de uno de tus hijos. Tenme como uno de tus sirvientes. ¿Qué es eso? Eso es arrepentimiento de pecados. Y en el arrepentimiento que hizo el Padre, lo recibió de vuelta. Podríamos decir, no, él perdió la salvación mientras estaba afuera. ¿Cuál es el argumento para decir eso? Si siempre fue hijo y el Padre siempre lo estuvo esperando. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Ahorita voy a leer un poquito más de sus comentarios. Vean lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, pasaje hermoso y para mí es muy esperanzador. Él pregunta, son un montón de preguntas retóricas que hace Pablo en Romanos 8:35 en adelante. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Quién? Es una pregunta retórica, o sea, ya tiene su respuesta, pero Pablo no la va a decir. El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte. Las escrituras dicen, por causa tuya nos amenazan de muerte todo el tiempo. Y Pablo dice en el 38, yo estoy convencido de que nada, escuchen la palabra, nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, ni cosa alguna, toda la creación, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué crees, a la luz de Romanos 8, que puedes perder la salvación si la Biblia dice, nada me puede separar de Cristo Jesús? ¿Por qué crees que se pierde? Si Pablo dice, estoy convencido de que nada me puede separar. Nada me puede separar. Y aquí mencionó algunas cosas, pero el texto es, ninguna cosa, nada me puede separar de Cristo Jesús. Otra vez, Pablo es muy tajante. Nada me puede separar, y lo dice muchas veces. Y esto me recuerda a mí las palabras del apóstol Juan. Y en Juan capítulo 10 es Jesucristo hablando y él dice algo que es otra vez muy tajante al respecto. Recuerden a los que sí creen que se pierde la salvación. El punto no es que me saques tus versículos, el punto es que analizar los míos un momento. ¿Qué piensas de estos versículos que te estoy diciendo? ¿Qué significa eso? Y una de las reglas hermenéuticas o de interpretación bíblica no es que yo adapte mi idea, a ver cómo adapto el versículo para que se apegue a mi idea. No, es, intentamos sacar mi idea y la tuya, solamente le damos el versículo. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo dijo en Juan 10:27 lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son mis ovejas? Hoy diríamos los cristianos, los que verdaderamente hemos nacido de él. El maestro sabe quién es y quién no es. Sabe quién es oveja y quién es cabrita. Él sabe. Y él dice, para estos, para los que son mis ovejas, ellos escuchan mi voz y yo las conozco, él es Dios, por supuesto que los conoce,
y ellas me siguen. O sea, el hecho de ser una oveja del Señor implica una acción de mi parte, una actitud de mi parte. Si Él verdaderamente es mi pastor, yo lo sigo a Él porque es mi pastor. Y dice el versículo 28, escuchen, yo les doy vida eterna. Si vos me decís que la vida que Jesús me dio fue eterna, pero luego la perdí, no era tan eterna. Era una vida paquete, era una vida falsificada. No era una vida eterna. Y el texto dice, yo les doy vida eterna. Y luego agrega, y jamás, estoy leyendo literalmente de la Biblia, y jamás perecerán, o sea, nunca morirán. Ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Están aquí, nadie las va a sacar, nunca van a morir. La vida que les di es eterna. Dice el texto, mi Padre, Dios, que me dio esas ovejas, Él es más grande que todos. Y por eso, porque Él es más grande que todos, por eso nadie se las puede arrebatar de la mano. Si crees que la salvación se pierde, por favor, explícame Juan 10. Explícamelo. Porque Jesús es tan exagerado. Están en mi mano, nadie las aparta, vida eterna, jamás perecen, mi Padre está en los cielos, es más poderoso que cualquier otra cosa y de su mano nadie las va a separar. Explícame Juan 10 si crees que la salvación se pierde. Una vez más, son palabras muy, pero muy tajantes. Cuando entendemos que la salvación, cuando entendemos lo que la salvación hace, no pensamos en eso de voy a aportarme mal, total, no se pierde. No, el cristiano no piensa así. Se me dice, Esteban, pero es que eso podría dar pie para que el cristiano se porte mal. No, la naturaleza del cristiano no es esa. Y si cualquier persona se autodenomina cristiano y piensa de esta manera, perdón, pero yo dudaría de su cristianismo. El cristiano no piensa de esa manera. Él tiene una nueva naturaleza. Esa clase de pensamiento me dice que estás hablando de algo que vos no tenés. Vean, si nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Y esa nueva criatura tiene una nueva naturaleza. Y esa naturaleza tiene nuevos deseos. El verdadero creyente, por naturaleza, a pesar de que peca, ese no es su deseo. Espero con todo mi corazón que muchos de ustedes, cuando metan la pata y pequen, se sientan mal. ¿Por qué? Porque esto no es lo que quiero hacer. Esa no es mi naturaleza. Yo quiero agradar a Dios y vivir en santidad. Eso es lo que yo deseo. El pecado no es algo de que, el pecado. No, es algo que yo digo, esto no es lo que quiero de mi vida. Porque hay una naturaleza nueva, porque somos nuevas criaturas y tenemos nuevos deseos. Él no anda buscando pecar, porque disfruta del pecado. Si vos disfrutas del pecado, yo te diría con todo amor, replantea tu vida, repensa tu vida si sos verdaderamente cristiano. Cuando el cristiano verdadero peca, luego va corriendo a su padre arrepentido y le pide disculpas, porque él o ella saben que la comunión con el Padre es mucho mejor que cualquier placercillo terrenal que me pueda dar mi cuerpo. Que estar en comunión con Dios es mucho mejor. Y por eso detesta esto y ama aquello. Y cuando se equivoca y peca, va inmediatamente al Padre y lo busca y le pide disculpas. En la nueva naturaleza se produce simple y llanamente amor por Dios. Somos creyentes, empezamos a amar y aprender a amar a Dios. Eso es lo que dijo otra vez Jesús en Juan 14. Si me aman, guardan mis mandamientos. Si me aman. Si no, no. Pero si me aman, guardan mis mandamientos. Este proceso de los verdaderos te acerca más a Dios, te aleja más del pecado si realmente somos verdaderos creyentes. Por eso es tan importante que definamos si realmente somos verdaderos creyentes. Por eso ¿cómo se llama? En la imagen que hicimos, que me ayudó Bravo a hacerla, en esa imagen no dijimos salvación para el cristiano, no, salvación para el verdadero cristiano. Hoy cualquiera puede decir que es cristiano. No es el que dice, es el que lo demuestra, el que realmente ha tenido una transformación en su vida. Para ellos, mi posición es, tenés segura tu salvación. No, Esteban, no le digas eso porque se puede ir al mundo a hacer lo que sea. No, él no lo va a hacer. Si es verdadero, no lo va a hacer. Porque su naturaleza tiene un deseo nuevo y lo que quiere es buscar al Señor. Ok, hay comentarios muy largos. Déjenme para ver qué leo por ahí. Bueno, por eso dije que si vos crees que la salvación se pierde, te garantizo, la vas a perder. La vas a perder, definitivamente que sí. Igual le dice, el cristianismo no debiera de basarse en la gracia como excusa para pecar.
completamente de acuerdo con vos, ¿vale? Sino que debería de ser adoptar un continuo arrepentimiento y vida sometida a glorificar a Dios con nuestra vida. A pesar de eso, nuestra naturaleza continúa, porque bueno, no hay ni uno solo, ningún justo. Por lo que si verdaderamente quiero glorificar a Dios, debo vivir en arrepentimiento y junto con Cristo, negándome a mí mismo para cumplir ahora mi papel como representante. Eh, ¿Qué agrego? Otra vez es Cristo, no soy yo. Es que soy tan bueno que ya me gané el cielo. Eso es lo que estamos diciendo. Porque si yo creo que la puedo ganar, que la puedo perder por obras, estoy diciendo que también se puede ganar por obras. Y eso no es cierto. Y ese pensamiento, voy a decir la palabra hereje. Hereje es decir, hacerle decir a la Biblia algo que no dijo. Y el pensamiento hereje es, la obtuve por gracia, pero la mantengo por obras. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es cristianismo. Cristianismo es, la obtuve por gracia y está en mi vida por gracia. Pero no hay que portarse bien y decir malas palabras. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso simplemente es una manifestación externa de un cambio de vida interna. Por eso sostengo que la salvación no se pierde para el verdadero cristiano. Y eso me lleva a una pregunta importante. ¿Sos un verdadero cristiano? Tu vida refleja que la gente diga, por supuesto que es un cristiano. O la gente dice, más o menos. Porque si hay dudas en tu actuar como cristiano, yo te diría, replantea si realmente sos cristiano. Replantealo. Un versículo más. Tiffany habla del dolor de pecar. Eso es un indicio que uno puede ver si realmente soy cristiano o no. El dolor cuando he pecado. Dice Edison, Dios es el mismo en pasado, presente y futuro. Si te dio salvación en un pasado, te dio salvación en pasado, presente y futuro. Dios no cambia. Ramsés dice, por eso tenemos que costear por eso tenemos que costear el seguir a Jesucristo. Bueno, seguir a Jesucristo es complicado. Dice doña Janet, ¿qué pasa con el apóstata? A ver, ¿alguien sabe qué es un apóstata? Son las 8, me quedan, vean, 10 minutos, regálenme 10 minutos y nos vamos a acostar. ¿Saben lo que es un apóstata? Un apóstata, según Judas, según Juan también, es la persona que simpatizó con la fe, que probó la fe, que estuvo ahí presente, pero después de un tiempo dijo la verdad que no y se aparta de la fe y niega esa fe. Eso es un apóstata, el que niega esa fe. Es la parábola del sembrador, la gente que la palabra llega y tienen tierrita, pero está en piedra, así que no pueden profundizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Reciben la palabra con gozo, crece rápido una ramita, pero luego viene el sol, las cosas de la vida, todas las preocupaciones y se marchita. Pero vos dijiste que creías en Jesucristo y vos creíste y vos dijiste que eras cristiano, sí, pero no era genuino, porque luego vino lo del mundo y lo tiró al piso. El apóstata es el que se separa, el que alguna vez probó, como Judas Iscariote, que estuvo ahí con Cristo, escuchó a primera mano a Cristo Jesús, experimentó el amor del Señor, pero su agenda siempre era otra. Y llegado el momento, se apartó. Por eso Jesús decía, ustedes separados de mí no pueden hacer nada. Alguien puede de pronto pegarse de mucho pegado a la rama. No. Usted tiene que ser parte de la rama. Y eso lo da justamente la salvación. Dice, Steph está preguntando, creo que la segunda vez que lo pregunta. ¿Qué relación hay con el pasaje de que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Esto, si no me equivoco, Steph, está en Mateo 25. No estoy seguro. Bueno, el asunto es que ¿quién es llamado a gozar de la cena del Señor? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para quién vino Jesús? Para el mundo entero. ¿Ok? ¿Quién respondió a ese llamado de arrepentimiento? Cuando Jesús dijo, arrepiéntanse, ¿quién responde a ese llamado? Vamos, son los pocos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Dice Raúl. Esteban, entonces podríamos verlo así. La salvación es como si tuviéramos enfrente dos toboganes que al final llegan al mismo lugar. Uno es de agua, vivir como Dios nos pide, y otro de piedras, problemas con vivir en obediencia. Nosotros decidimos cómo llegar a la salvación de acuerdo a cómo vivimos. No, Raúl, no, porque estás poniendo el énfasis en la persona y en las acciones de la persona. Cristo hace toda la obra en la cruz, muere en la cruz, resucita 3 días después, y después de eso me invita a arrepiéntase.
Yo me arrepiento de mis pecados. Arrepentir significa cambiar de mente, dejar de lado aquello, poner mi confianza en Jesucristo. ¿Y ahora cómo tengo que vivir? Una vida de la mano del Señor y en una constante negación a mi cuerpo que quiere pecar. Y cuando no me niego y caigo, eso se llama pecado. Pero abogado tengo para con el Padre. Diferente a decir, Dios me llama, yo le digo que sí, pero realmente no le dije que sí. Voy a la iglesia, me gustan las prédicas, el ambiente está bonito, pero luego vivo mi vida como me dé la gana. Eso lo que está demostrando es que realmente no hubo un arrepentimiento en tu vida. ¿Cómo? Y obviamente aquí no hay salvación. Me pregunto, dice Jonathan, si esto tiene que ver algo con el calvinismo y también si eso tiene fundamento bíblico. Bueno, el calvinismo es una rama ahí interesante que habla de la predestinación, que alguien por ahí la dijo también. No, ni siquiera me voy a meter en eso hoy, porque es un tema, es una maraña importante. La gran diferencia, dice la familia Redondo, entre un verdadero y un falso cristiano es su actitud frente al pecado. Déjenme hacer una pausa, porque yo sé lo que están diciendo la familia Redondo, pero no existen falsos cristianos. Existe nada más el cristiano. El cristiano, decir verdadero cristiano, es una redundancia. Y decir falso cristiano, eso se llama un oxímoron. Eso no existe. ¿Es cristiano o no es cristiano? Y si lo es verdadero porque es, ¿verdad? Entonces, yo entiendo lo que están diciendo, pero recuerden, no hay falsos cristianos. Hay cristianos o no cristianos. Dice, el verdadero cristiano se caracteriza por tener una lucha constante contra la carne y el pecado que tanto odia. Día a día se esfuerza por vivir en santidad, mientras que el falso cristiano, comillas, no sabe lo que es luchar contra el pecado, no le preocupa vivir en santidad, porque lo único que le interesa no es agradar a Dios, sino saciar los deseos de su corrupta naturaleza. Dice doña Janet, y el apóstata pierde la salvación. Lo que pasa, doña Janet, es que nunca la tuvo. Entonces se parecía y andaba con ellos y gustaba de eso. Y es como el trigo y la cizaña que crecen juntos, se parecen mucho, pero no es trigo. La única forma es que sea trigo y eso implica un cambio de naturaleza. El apóstata pierde la salvación. No es que la pierde, es que nunca la tuvo y por eso su camino espiritual es en el infierno. Ahí Adri y Mela me hacen la aclaración en Mateo 22, no Mateo 25. Ok, un pasaje más. Son las 8:02 en mi reloj. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versos 4, 5 y 6. Pablo le dice a los de Filipos, señores, oro por ustedes y lo hago con alegría, porque ustedes se han solidarizado con el evangelio desde el primer día hasta ahora. Vean lo que está diciendo Pablo. Ustedes tuvieron un compromiso con el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de Cristo Jesús. Ustedes son cristianos, se comprometieron con eso desde que arrancó hasta el día de hoy. Y luego dice un pasaje famoso, no sé, todos lo entendemos, pero es famoso. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese. Y Pablo dice, de eso estoy seguro. Si la salvación se pierde, Pablo mintió. Y Dios no perfeccionará a ninguna obra de las que lo perdieron. A ver si me explico de nuevo. Si la salvación se pierde, Pablo me acaba de decir una mentira, porque Pablo dijo que los que somos cristianos, Él va a perfeccionar la obra en nosotros hasta el día de Jesús. Y si yo en el camino la pierdo, entonces Dios no lo va a perfeccionar y por lo tanto, Pablo estaría mintiendo. Y si mintió en Filipenses 1, ¿por qué no habrá mentido en Filipenses 2 o Filipenses 3 o todo Filipenses o todas las cartas paulinas o todos los evangelios o toda la Biblia? Así que hablamos de una doctrina importante, si es que realmente entendemos. Por eso creo que independientemente de si vos crees o no crees en esto, tenés que fundamentar lo tuyo en la palabra del Señor. Para mí, desde mi óptica, es tan claro, que la salvación no se pierde para el que es verdaderamente un cristiano. Es como que un hijo deje de ser un hijo porque se portó mal. Eso, no hay espacio en la paternidad para eso. Y yo que soy un papá malo, ¿cuánto más mi Padre Celestial que es bueno y que es justo? Él me dio un regalo que depende exclusivamente de Él, y por lo tanto mis obras, sean buenas, no me ayudan para ganarla, y sean malas, no me ayudan para perderla. Pero un cristiano debiera hacer buenas obras, sí, y debiera evitar las malas obras, sí,
Y cuando mete la pata, abogado, tengo un para con el padre. No, pero es un descaro, Esteban, de que anda por su vida pecando sin ton ni son. Entonces, realmente yo puedo dudar de ese cristianismo, porque el verdadero cristianismo no se comporta así. El verdadero cristianismo se comporta diferente. Una mente renovada con deseos renovados que agraden, que gusten, que busquen agradar al Señor. Dice Edison, la apostasía es igual al ejemplo de la fiesta. Disfrutar de la fiesta no implica que sea parte de ello, parte de ella. Sí, es estar en una relación con Dios, comillas, pero que realmente nunca llegué a conocer al Señor. Y ese justamente es el llamado que hoy hago para ustedes. Tenemos que examinarnos y pensar si realmente usted está caminando con Cristo. Pablo dice en Romanos 8, a ver, se me fue la palabra. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Debo de estar en el Señor. ¿Y cómo es para estar en el Señor? Es cuando Jesús decía en Juan, mis ovejas oyen mi voz, debo de ser parte de su oveja. ¿Y cómo entro a la familia del Señor? Entro con una conciencia que he pecado, con una conciencia de arrepentimiento de pecados y con una confianza absoluta puesta en la persona de Cristo Jesús. Lo que Dios me dio no es una gracia barata, no es una gracia pirata, es una gracia original, absoluta y completa. Y por lo tanto, Él que dijo que la salvación, que la vida que me dio es eterna, yo voy a creer que es eterna. Y cuando haya pseudos cristianos viviendo la vida loca como quieran vivirlo, yo dudaré realmente, porque por sus frutos los vamos a conocer. Y todo árbol que es bueno, de su buen fruto, da lo que tiene. Y todo árbol que es malo, de su mal fruto, da lo que tiene. Palabras de Jesús otra vez. Así que yo quisiera que de pronto analizáramos estos versículos, cómo es que lo entendemos. André acota aquí, es tener temor de Dios. Esa es la reverencia que hablaban Filipenses, ahora Monserrat lo decía. Mi salvación preciosa con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Eso es algo tan precioso que tengo que darle el valor que tengo que darle. Por eso me rindo ante el Señor. Por eso hago su voluntad, porque es mi naturaleza y porque el Maestro me dice que haga lo que debo de hacer. Por eso creo que sí, que es importante de que tengamos todos un análisis de nuestra vida si realmente somos creyentes. Esto no es para que vos andes diciendo quién sí y quién no, como si fueras el policía de Dios. No, se trata en tu vida, en tu vida. Lo tuyo es genuino. Y si es genuino, hay un cambio visible, evidente para los demás, que sos un verdadero cristiano. Si es que eso existe, son preguntas importantes para hacerlas. Muy bien, son las 8:08, tengo que terminar ya. Igual siempre me quedo un rato más, me quedan todavía 22 minutos para quedarme con la gente que quiera quedarse y voy a responder algunas preguntas si puedo, pero quisiera que pudiéramos pensar en eso y que pudiéramos valorar nuestra vida para con nosotros y para también con nuestros hijos o la gente cercana a nosotros, que los que somos verdaderamente creyentes caminamos diferente, no porque nos esforzamos para hacer cosas buenas, no, porque la naturaleza nuestra cambió. Y cuando cambió, tenemos nuevos deseos y tenemos una mirada diferente. Por eso puedo concluir desde mi óptica de que la salvación es un regalo que Dios me dio y que es eterno, como Él dice que es eterno, y que de su mano a mí nadie me puede separar, porque soy verdaderamente un hijo de Dios. Y espero que sea también tu convicción. Muy bien, antes que se desconecten, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Dios nos los bendiga y me quedo respondiendo preguntas. Que tengan todos una muy, muy buena noche. Chao.